Buenas noches, mi nombre es Alejandro Rossi y conmigo van a trabajar el módulo que tiene que ver con políticas públicas. Van a ser 4 encuentros o 4 momentos dentro de este módulo en los cuales, vamos a trabajar con videos, seguramente bibliografía principal y alguna bibliografía de ampliación que también le podamos pasar. Y la idea en este primer encuentro, este primer momento, es trabajar con las nociones básicas de políticas públicas. ¿Qué es una política pública? ¿Cuáles son las corrientes teóricas de las cuales se puede analizar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de empresarios de políticas públicas? Etcétera. En primer lugar, uno podría decir, tomando una definición muy básica y utilizando el pensamiento de un autor que es tradicional en este área, como es Luis Aguilar Villanueva, que una política pública es una decisión de una autoridad legítima que se desarrolla conforme ciertos procedimientos establecidos, pueden ser leyes, sentencias, algún tipo de otras expresiones jurídicas que pueden existir, y que está orientado fundamentalmente a alcanzar un determinado fin a través de ciertos medios. En una política pública siempre tenemos que tener en claro que es importante no confundirla, no equipararla con la política estatal. Si bien obviamente el Estado tiene un papel central en la adopción de políticas públicas, vamos a ver que hay políticas públicas en las cuales los actores privados pueden tener un papel tan importante o más importante en la ejecución de esa política pública que el Estado. Sin embargo, cuando hablamos de política pública, siempre también hablamos de Estado. Podemos hablar de políticas públicas estatales o políticas públicas en las cuales hay actores estatales y actores privados, pero siempre en la política pública el Estado tiene un papel central. Desde ese punto de vista uno podría plantear que las políticas públicas son el resultado de un juego en el que participan actores públicos y privados. Es un proceso en el cual existe un conjunto de decisiones en las cuales se persigue determinado fin, en las que están implicados acciones y también omisiones. Una política pública puede estar dada por la decisión de intervenir en un mercado, de tomar una decisión en determinada línea, etc. Pero también una política pública puede ser la decisión de permitir, por ejemplo, que el mercado se convierta en asignador de recursos o que un determinado actor privado se convierta en productor de determinada área. Así que políticas públicas son acciones, pero también son omisiones. Son decisiones de actuar y son decisiones de dejar de lado el accionar estatal en determinadas actividades. ¿Está? En tal sentido, digamos que uno podría ver que la política pública, en términos teóricos, podemos mirarla fundamentalmente desde 3 primas, de 3 lentes o focos, de los cuales yo voy a plantearlos primero los 3, después vamos a tratar de ver cuáles son las limitaciones que tienen los 2 primeros y fundamentalmente quedarnos con el prisma a partir del cual a mí me parece que es más rico analizar las políticas públicas. Un primer foco o un primer enfoque sería mirar las políticas públicas desde un punto de vista tecnocrático. En ese sentido, las políticas públicas son una decisión tomada por un actor perfectamente racional que conoce todas las alternativas existentes, que puede elegir con total solidez la mejor entre ellas, pero además que tiene una total autonomía para formular e implementar la política pública sin ningún tipo de condicionamiento. Esta mirada de las políticas públicas es propia de algunas líneas de la economía, algunas líneas que ven a, por ejemplo, un problema económico como la mezcla de ciertas decisiones que pueden tomarse una especie de vacío de poder y en las cuales el que toma la decisión tiene todo el campo libre para hacer lo que quiere. Bueno, me parece a mí que esta primera mirada de las políticas públicas es una mirada insuficiente, es una mirada que es incapaz de entender las políticas públicas en su plenitud. La mirada contraria a esa sería la mirada que algunos podríamos llamar la mirada marxista. Si bien no es plenamente marxista, pero esta mirada fundamentalmente piensa las políticas públicas como una consecuencia necesaria de determinadas relaciones de poder que existen en una sociedad. Desde el punto de vista, uno piensa las políticas públicas como una mera correa transmisora de ciertas relaciones de fuerza que hay en la sociedad, en las cuales el Estado es un actor
puramente unificado. El actor estatal es un actor homogéneo, el cual no presenta ningún tipo de fisuras, el cual no presenta ningún tipo de matices. Alcanzaría con ver cómo son las relaciones de poder que hay en la sociedad para entender por completo qué tipo de políticas públicas se van a llevar adelante. Bueno, esta segunda interpretación de las políticas públicas, me parece a mí, también tiene un límite, también tiene un freno a la posibilidad de entender cómo estas políticas públicas funcionan. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque vamos a ver que a la hora de aplicar políticas públicas no nos da lo mismo que estemos en un gobierno autoritario o en uno democrático, que haya un régimen parlamentario o un régimen presidencialista, que haya partidos políticos fuertes o partidos políticos debilitados, que los partidos políticos tengan una importante disciplina de voto o por el contrario tengan enormes niveles de diferenciación a su interior, etc. Entonces, la primera mirada, la tecnocrática, y esta segunda mirada, a la que podríamos llamar estructural o estructuralista, me parece a mí, obviamente, nos permiten mirar las políticas públicas y analizarlas, pero para mí son un lente, un foco, insuficiente para entenderlas. A mí me parece más interesante una mirada institucional de las políticas públicas, una mirada en la cual vamos a ver que las políticas públicas no son una determinación unilineal de un individuo superpoderoso, autónomo, que tiene completa libertad para hacer lo que quiere, pero tampoco son una consecuencia necesaria de determinadas relaciones de poder que hay en la economía, en la estructura de la sociedad, etc. A mí me parece que es más interesante mirar a las políticas públicas como un producto de negociaciones en las cuales intervienen actores públicos y privados en un determinado contexto, el cual condiciona, el cual marca el terreno en el cual esa negociación tiene lugar. Entonces, a mí puede interesarme para hacer una política pública si estamos en un régimen en donde el Parlamento tiene mucha capacidad para condicionar las decisiones del Ejecutivo, o por el contrario, el Poder Ejecutivo tiene un poder casi omnímodo para elegir qué tipo de decisiones toma. Me puede interesar ver si, por ejemplo, al interior de un gobierno existe un poderío relevante de ciertos ministerios y un papel claramente subordinado de otros, o en cambio, los distintos ministerios tienen capacidad, tienen herramientas, tienen elementos a partir de los cuales pueden intervenir activamente en esa negociación. Y obviamente me va a interesar ver también cómo son las capacidades y los espacios para que los actores privados intervengan en esas políticas. ¿Qué papel tienen esos actores privados a la hora de favorecer o no, como vamos a ver más adelante en el módulo, la entrada en la agenda de una determinada situación incómoda para distintos grupos? ¿Qué capacidad tienen estos grupos para incidir en la forma en la cual el problema es visualizado por las autoridades y definido? O sea, cómo yo adjudico ciertas causas a la existencia del problema. Porque vamos a ver, si yo logro definir el problema de determinada manera, tengo una mayor capacidad para poder incidir en el tipo de decisiones que se van a tomar para poder resolverlo. Entonces digo, mirar a la política pública como el resultado de esta negociación entre actores públicos y privados, que no se realiza en un vacío, sino que se realiza en un determinado contexto económico, social, político, se hace en el medio de una crisis o se hace en una situación de relativa normalidad. Se hace en una situación en la cual, como decíamos hace un ratito, hay un partido fuerte o por el contrario el partido está absolutamente fragmentado. Hay un poder legislativo con multiplicidad de actores
en donde hay que negociar mucho para formar mayorías, o por el contrario, hay un bloque muy sólido que, como decíamos hace un ratito, también tiene un importante nivel de disciplina interna en su votación, y por consiguiente ese bloque puede convertirse en casi un mecanismo para refrendar decisiones que vienen del Poder Ejecutivo. Mirar a esto como el resultado de una negociación me permite a mí, o creo que nos puede permitir, mirar y analizar las políticas públicas de una manera más rica que viéndolas como una mera resolución técnica, absolutamente imposible de modificar, o como una mera correa transmisora de relaciones de poder que existen en la estructura económica o en la estructura productiva de la sociedad. ¿Tá? Entonces me parece que estas distintas corrientes teóricas no son absolutamente contrapuestas y, digamos, descartables unas por otras, pero sí, me parece a mí, es importante poder mezclarlas inteligentemente y utilizar esta última corriente, que es la institucionalista, como una herramienta para el análisis de determinadas políticas públicas. Dos o tres aspectos más que me interesa pensar en este video o en esta primer clase o primera actividad dentro del módulo es tener en claro que dentro de esos actores privados y públicos nos vamos a encontrar a la hora de analizar las políticas públicas con los que se denominan empresarios de las políticas públicas, o sea, individuos que tienen la capacidad para ofertar determinadas soluciones a la hora de tomar en cuenta determinados problemas. Muchas veces cuando miramos las políticas públicas vamos a encontrarnos con que hay individuos que van, entre comillas, vendiendo una determinada solución para un cierto problema. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando en la segunda clase veamos la definición de los problemas, vamos a ver que obviamente estos individuos van a tener mucho interés en lograr que el problema se defina de forma tal que la oferta que ellos vienen a hacer sea lo más adecuada posible para resolver el problema en base a las causas que habíamos mencionado previamente. Entonces, analizar este rol de empresarios de las políticas públicas, personas que muchas veces van país por país intentando vender determinadas soluciones, digo, el sistema de capitalización a nivel previsional, determinados modelos de reforma laboral, ciertos paquetes de obra pública o de desarrollo tecnológico que tienen que ser adecuados a determinadas circunstancias. Me parece a mí mirar el papel de estos empresarios de las políticas, vamos a ver, es un tema interesante y no vamos a poder dejar de lado. Otro aspecto importante que, en esta clase introductoria me parece que es útil introducir en el debate para poder ir profundizándolo más adelante, es la noción de copiar al vecino en la formulación e implementación de políticas públicas. Muchas veces los que toman los decisores en términos de políticas públicas lo que hacen es mirar a su alrededor cuáles son las experiencias que aparecen como exitosas y en todo caso tratar de amoldarlas a las necesidades o a las condiciones que el país que quiere implementar una determinada decisión en cierta línea persigue. Vamos a ver que en muchos casos las políticas públicas no solamente no se construyen en un vacío de poder, sino que tampoco se construyen en un vacío de conocimiento. Muchas veces la idea de mirar qué tengo a mi alrededor y ver cómo eso que tengo a mi alrededor funciona para bien o para mal, es un elemento que me permite a mí operar incrementalmente, como vamos a ver en el siguiente video, en términos de la aplicación de determinadas medidas. La idea de copiar al vecino es central, porque copiarlo implica asimilarme en muchos aspectos, pero también vamos a ver significa ver cómo hago para que
algunos aspectos no queridos o no deseados de la reforma